Muy bienvenidos, amada iglesia, los saludo con la paz del Señor. Y bueno, estamos en un momento hermoso, en un momento donde estamos en un acuerdo para poder dar un estudio. El estudio que vamos a hacer junto a Marcos va a ser mejor dicho, él va a ser el que va a dar el estudio. Marcos Zapata va a dar el estudio del libro de Efesios. Así que queremos ser de bendición, ¿no? Usar este instrumento, esto que para nosotros es nuevo, pero queremos poder llegar a cada hogar a través de este estudio. Queremos que participen. A lo largo de la semana también vamos a estar comunicándonos con ustedes y mandando un WhatsApp, mandando un mensaje y un PDF que va a tener la cartilla de este estudio. Así que bueno, sin más que agregar, lo vamos a presentar a Marcos, que él va a ser el que va a desarrollar este estudio. Así que bueno, Marcos, este es tu lugar, este es tu espacio. Bienvenido, siervo, Dios te bendiga. Amén, Dios los bendiga, los saludo con la paz del Señor. Le doy gracias a Dios por poder estar aquí otra vez compartiendo la palabra de Dios. Es medio raro estar así, ¿no? Porque en la iglesia estamos acostumbrados a hablar en la reunión con la gente. Acá hay gente, ¿no? Están algunos hermanos escuchando, pero es lo que hay hoy en día, ¿no? La iglesia se tiene que ir acomodando a una nueva situación por un tiempo, que tenemos que orar para que sea lo menos posible, ¿no? Que pase rápido este tiempo de cuarentena. Tenemos que respetar las leyes del gobierno, ¿no? Tenemos que sujetarnos al lugar donde Dios nos puso, ¿no? Estamos en Argentina. Una de las cosas buenas que enseña el libro de Efesios es, hablando de estar en Argentina, ¿no? Que a pesar de que nosotros nacimos en Argentina, nos llamamos argentinos, el libro de Efesios nos enseña que nosotros tenemos una nueva nación, ¿no? Una nueva... Pablo lo llama, y la Biblia lo llama un montón de veces, lo llama estar en Cristo, ¿no? Nosotros, cuando aceptamos a Jesús, pasamos a tener una nueva posición y podríamos decir que pasamos a vivir en un nuevo país, en un nuevo reino, ¿no? Ya no dependemos tanto del gobierno de este país, ¿no? A pesar de que respetamos los gobiernos que están puestos, también dice la Biblia por Dios, la Biblia también nos dice que todo lo que nosotros tenemos depende de Dios, ¿no? Así que esto es lo que vamos a aprender en el libro de Efesios, ¿no? Una de las palabras claves que tiene el libro de Efesios es estar en Cristo, ¿no? Y eso es lo que me gustaría que podamos aprender, ¿no? Yo estuve leyendo, ¿no?, algunos comentarios acerca del libro de Efesios y decían, muchos teólogos, ¿no?, dicen que es un libro medio difícil de entender, ¿no? Yo creo que no es tan así, ¿no? Porque cuando fue escrita la carta, hay que acordarse que las cartas de Pablo eran cartas comunes y corrientes, ¿no? Eran unas cartas escritas a personas, no a teólogos, ¿no? Hoy en día la gente cree que los únicos que tienen la última palabra acerca de la Biblia, son los teólogos, pero tenemos que recordar que Pablo escribió a gente común, ¿no? Así que no hay ni una parte de la Biblia que sea solamente para un determinado grupo de personas especiales que la tienen clara, ¿no? Pues hay gente que cree eso, ¿no? Vean, no sé si escucharon alguna vez esos que dicen, no, eso del estudio no es para mí, ¿no? No, yo estuve un tiempito estudiando, pero me di cuenta que eso no es así, ¿no? La Biblia nos enseña que es más, la Biblia nos dice, ¿no?, que Dios nos dio, en Efesios dice que Dios nos dio espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿no? Así que nosotros lo que por ahí sí tendríamos que hacer es pedirle a Dios ayuda, ¿no?, para entender. Y es responsabilidad del que está enseñando también, ¿no?, ahí hacer claro lo que se enseña, ¿no? Me gustaría que podamos entender bien esto de Efesios, lo que nos enseña el libro de Efesios, porque si llegamos a entender bien lo que Pablo quería decirnos, ¿no?, si llegamos a entender bien lo que Pablo quería hablarnos en el libro de Efesios, nuestra vida ya no va a ser más igual, ¿no? Yo estuve unos meses leyendo varios comentarios, viendo estudios también, ¿no?, por internet del libro de Efesios, y creo firmemente que la persona que entiende lo que Pablo quiere explicarle a los creyentes de Éfeso, la persona esa va a ser una persona totalmente diferente,
¿no? También lo que dice Pablo es que a esto no se llega solamente por medio del estudio mental, ¿no? Intelectual, sino que necesitamos que Dios nos revele un montón de cosas, ¿no? Nosotros necesitamos entender las riquezas que tenemos en Cristo. Nosotros necesitamos entender que estar en Cristo es algo muy grande, ¿no? Y que tenemos ese poder en nosotros, ¿sí? Ahora, por eso, ¿saben que Pablo, cuando hablaba, ¿no? Él cada tanto decía, por esta causa yo oro, ¿no? Porque él se daba cuenta que él podía hablar mucho, él podía enseñar mucho, pero sin la revelación del Espíritu Santo no se podía, ¿no? Así que me gustaría que podamos orar, pedirle a Dios que tome el control de este estudio. Yo estoy seguro de que mientras vayamos estudiando, nos vamos a identificar mucho con los efesios, ¿sí? La cultura de los griegos y la de Éfeso en especial era muy parecida a la cultura de hoy en día, ¿sí? Y a los cristianos en Éfeso se les hacía muy difícil ser cristianos, ¿no? Así que seguramente vamos a ver muchos paralelismos, ¿no? entre la cultura griega y la cultura de hoy en día. Y sería bueno que veamos, ¿no? que así como para ellos era difícil, pero que tenían el poder del Espíritu Santo para lograrlo, también, ¿no? Para nosotros hoy en día es difícil ser creyente. Yo no sé si para ustedes es fácil, ¿no? Pero yo creo que para todos es medio complicado el asunto, ¿no? Más en estos tiempos, no sé si en estos tiempos de pandemia, ¿no? En estos tiempos de cuarentena, donde estamos en casa y tenemos que ver todo el día a la familia, ¿no? Estamos todos acostumbrados a verlo, estar 8 horas en el trabajo, 4 horas de viaje, y después, bueno, quedan 2 o 3 horas que estamos en casa. Ahora estamos todo el día, ¿no? Y surgen problemas, surgen dificultades, y muchos pueden llegar a decir que es imposible ser cristiano en una situación así, ¿no? Es imposible no chocar, es imposible no discutir. No sé cuántos discutieron con alguien de su familia, ¿no? En estos días, pero es complicado, ¿no? Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Padre Santo, te damos gracias por este día, gracias porque podemos estar con mis hermanos y podemos estar por medio de internet, Señor. Gracias porque podemos estudiar un libro de la Biblia, de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo haga claro cada cosa que digamos, Señor, de este libro. Que tu Espíritu Santo abra los ojos espirituales de mis hermanos para que puedan entender y conocer, Señor, todas las riquezas que tenemos por estar en Cristo. Señor, que podamos entender que ya no somos iguales que cuando no te conocíamos, sino que tenemos un montón de cosas que nos dan la fuerza necesaria para vivir una vida cristiana diferente, Señor. Tenemos el poder de tu Espíritu Santo, tenemos una herencia nueva, Señor. Pertenecemos a un país, a un reino diferente. Ayúdanos a entender todas estas cosas, Señor, y que todas estas cosas nos ayuden a ser mejores cristianos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Como dijo recién Leandro, les vamos a mandar al que quiere, creo a todos, ¿no? La cartilla para poder estudiar mejor el libro. Vamos a ir mandándole capítulo por capítulo, así pueden acompañarnos. Y primero que todo, lo que se hace, ¿no? Cuando ustedes saben que una carta era eso, ¿no? Antes, yo hoy justo estaba hablando con mi esposa, ¿no? Y hablábamos de que hoy en día uno puede mandar un mensaje y recibe la contestación enseguida, ¿no? Pero antes uno mandaba una carta y la contestación la recibía a los 6 meses y después uno mandaba, nada que ver con hoy en día, ¿no? Hoy y manda la contestación y en 6 meses, y capaz que una conversación duraba años, ¿no? Hoy en día con WhatsApp, con mail, con un montón de cosas, podemos comunicarnos enseguida. Y bueno, estas eran cartas, así que nosotros al leer una carta de Pablo tenemos solamente una parte de la conversación, ¿no? Nosotros solamente tenemos lo que Pablo les decía, pero no sabemos, tenemos que estudiar para saber
que era lo que pasaba con la otra parte de la conversación, ¿no? Con los efesios, cómo vivían. Y esto, antes de empezar a estudiar un libro de la Biblia, es bueno saberlo, ¿no? Vamos a ver un poquito la introducción de esta carta. Pablo escribió esta carta más o menos en el año 62 o 63 después de Cristo. Pablo estaba preso en Roma. Saben, creo que si ustedes leyeron el libro de Hechos, a lo último, ¿no? En los últimos capítulos habla de cuando Pablo fue encarcelado en Roma, en Judea, ¿no? Y estuvo mucho tiempo en Jerusalén, después fue llevado a Cesarea, y de Cesarea los judíos querían matarlo, así que él, para protegerse, apeló al César, ¿no? Eso era una ventaja que tenían los ciudadanos romanos, de pedir que el emperador, el rey, vea su caso, no sea el que lo juzgue. Así que como Pablo apeló al César, tenía que ser llevado a Roma. Y bueno, fue llevado a Roma, y todos conocen, ¿no?, la historia de cómo Pablo fue en barco, cómo naufragó, cómo los milagros que pasó mientras iba viajando. Y cuando llegó a Roma, hasta que esperó que el emperador, que era Nerón en ese tiempo, no lo juzgue, estuvo 2 años en prisión, ¿no? Tuvo la ventaja de tener una prisión domiciliaria. No sé si hoy en día que se habla tanto de eso, ¿no? Él estuvo, no tenía una pulsera magnética ni nada de eso que hoy en día, pero tenía un soldado romano encadenado a su brazo, ¿sí? Así que en esos 2 años, Pablo, dice Hechos, que recibió la visita de muchos hermanos de las iglesias de ahí de Roma, y mientras estaba ahí escribió 4 cartas, ¿sí? La carta de Éfeso, que es la que vamos a estudiar ahora, Filipenses, Colosenses y Filemón, ¿sí? Escribió estas cartas mientras estuvo encarcelado. O sea, si vamos a un tiempito después, Pablo fue liberado, ¿no? Compareció ante César. César lo encontró inocente, fue liberado, estuvo más o menos 2 años. Muchos dicen, hasta se cree que fue hasta España. ¿Se acuerdan? En la epístola a los romanos él decía que quería pasar por Roma y después de Roma poder ir a España a predicar, ¿no? Y se cree que puede haber sido, que haya ido, pero la cosa es que 2 años después, cuando el emperador romano incendió Roma, ¿se acuerdan? No sé si sabían, Nerón, él tenía un plan de remodelar la ciudad de Roma, ¿no? Y no encontró mejor forma para empezar, que quemar los barrios pobres de Roma, ¿no? Y como murieron un montón de gente, se asustó, ¿no? Y le echó la culpa a los cristianos, ¿sí? Así que empezó la primer gran persecución que llevó a cabo el Imperio Romano, ¿no? La primera persecución. Antes las persecuciones eran locales, ¿no? Por ejemplo, a Pablo lo perseguían mucho los judíos, ¿no? Pero cuando Nerón hizo esto y le echó la culpa a los cristianos, comenzó la primera gran persecución, ¿sí? Y Pablo estuvo preso de nuevo. En ese encarcelamiento escribió la carta a Timoteo, ¿no? La segunda carta a Timoteo. Pablo estuvo un tiempo encarcelado y fue condenado a muerte, ¿sí? Como era ciudadano romano, tuvo el privilegio de morir, le cortaron la cabeza, ¿no? O sea, Pedro, en ese tiempo más o menos, también lo mataron a Pedro, ¿sí? Pedro fue crucificado, ¿sí? Pero bueno, Pablo en ese segundo encarcelamiento escribió la epístola a Timoteo, como le dije, la segunda de Timoteo, y vieron que, por ejemplo, en Filipenses él dice, ¿no?, que él esperaba ser liberado, ¿no? Pero en segunda de Timoteo dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Él sabía, cuando escribió segunda de Timoteo, que ya no tenía, que ya iba a morir, pero él estaba tranquilo, ¿no? Estaba contento. Esa es una de las características que tenía Pablo, ¿no? Cuando escribió estas cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses, hablan de una persona que estaba tranquila, ¿no? A pesar de que estaba pasando momentos difíciles, a pesar de que estaba encarcelado, ¿no? Y después, ¿no?, en su segundo encarcelamiento fue mucho peor, ¿no? Estuvo en una de las peores cárceles. Miren, hoy en día las cárceles son malas, ¿no? Pero en ese tiempo eran 20 veces peor, ¿no?, las cárceles. Él estuvo en una de las peores cárceles romanas
y bueno, estuvo ahí esperando a que lo juzguen. Cuando lo juzgaron no tuvo nadie al lado. ¿Se acuerdan? En 2 Timoteo dice, ¿no? En mi última defensa, nadie estuvo conmigo, todos me dejaron solos. Pero ¿qué dice después? Pero Dios sí estuvo conmigo, ¿no? Así que Pablo tenía esa característica, ¿no? Él, a pesar de estar pasando momentos difíciles, él sabía que estaba Jesús con él, amén, que estaba Dios con él. Así que bueno, como les decía, pues repitiendo, ¿no? Esta epístola fue escrita más o menos en el año 62 o 63 después de Cristo. Pablo tenía cerca de 60 años ya había estado predicando casi 30 años. Y bueno, vamos a ver también un poquito el trasfondo, ¿no? Cómo era la ciudad de Éfeso, ¿no? Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia. En ese tiempo Asia no era un continente como hoy en día, no era solamente una provincia, era la primera provincia que uno visitaba cuando pasaba de Europa a lo que hoy en día sería Asia, ¿no? Pero era una provincia nomás, ¿no? Era un puerto importante, era muy rica, ¿no? Tenía muchas ganancias gracias a tener ese puerto, ¿no? Pero lo más importante que tenía Éfeso era que en la ciudad estaba construido el templo a la diosa Diana, ¿sí? Que era considerado en la antigüedad como una de las 7 maravillas del mundo. Y era la diosa de la fertilidad, ¿no? Diana. Para los griegos era Artemisa, ¿no? Para los romanos Diana. Y era la diosa romana de la fertilidad. Y su culto se caracterizaba mucho por la inmoralidad, ¿no? Tenía un grupo grande de sacerdotisas que practicaban la prostitución sagrada, ¿sí? Todas las noches salían y se repartían por toda la ciudad de Éfeso y hacían lo suyo, ¿no? Para recaudar fondos para el templo, ¿sí? El culto mismo a Diana era muy inmoral, ¿sí? Era costumbre de las familias más acomodadas en Grecia mandar a sus hijas un año antes de que se casen, ¿no? Las mandaban un año al templo para servir como sacerdotisas. Así que, y ahí porque lo que querían las familias es que sus hijas tengan muchos hijos, ¿no? Que era lo más importante para una mujer en ese tiempo. Y para ganarse el favor de la diosa, que era la diosa de la fertilidad, iban y servían un año. Así que imagínense, ¿no? Como la mentalidad que tenía la misma familia, ¿no? De mandar a sus hijas a ir un año a practicar la prostitución. Era una ciudad muy inmoral, ¿sí? Los griegos mismos en sí eran muy inmorales, ¿no? Eran muy materialistas, ¿no? Ellos no creían en la resurrección, no creían en que había una vida más allá. ¿Se acuerdan que una vez Pablo estuvo predicando en Atenas y mientras estaba hablando de los dioses y todo eso, lo escucharon, pero cuando empezó a hablar de la resurrección, medio como que los atenienses lo empezaron a cargar un poco, ¿no? Como que no le creían y le dijeron, bueno, en otro día venimos y hablás, porque los griegos no creían en lo espiritual, ellos eran materialistas, ¿sí? Todo lo que ellos hacían era para esta vida, ¿sí? No sé si, por eso yo hoy decía, ¿no? que el trasfondo de los efesios es muy parecido al trasfondo de hoy en día, ¿no? A cómo vive la gente hoy en día. Hoy en día la gente es materialista, ¿no? La gente no piensa en el futuro, ¿no? La gente no piensa en el más allá, ¿no? Casi todas las cosas que hacemos las hacemos pensando en asegurarnos pasarla bien acá, como los griegos, ¿no? Y en especial los efesios eran tan inmorales que con el tiempo la palabra efesios pasó a ser un símbolo de inmoralidad, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon la palabra de efesio, ¿no? Después si quieren búsquenla en el diccionario. Ahora no se usa mucho, pero en el castellano hace unos años se usaba mucho. Y era una de efesio, era algo feo, ¿no? Algo malo, ¿no? Algo que daba vergüenza. Imagínense, de ahí la palabra de efesio viene de Efesios, ¿no? De los efesios. Así que imagínense lo que habrá sido vivir, ¿no? En esa cultura. Una de las cosas que pasaba en Éfeso, ¿no? Era que una de las principales fuentes de ganancia
que tenían los efesios era fabricar souvenirs de la diosa Artemisa o Diana, ¿no? Estatuitas chiquititas o templos chiquitos, ¿no? Y eso era una de las principales fuentes de ganancia que tenían ellos, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Venía gente de todo el imperio a visitar el templo de Diana, que era considerado una de las 7 maravillas del mundo, y los comerciantes de ahí de Éfeso aprovechaban eso para vender su mercadería, no su mercancía. Así que bueno, eso era Éfeso, sí, era un lugar muy inmoral. La forma de hablar de los efesios no era buena, tampoco se hablaban muchas malas palabras. Como les decía, no eran muy inmoral las conductas, no solamente por estas sacerdotisas sagradas que había, sino también por un montón de cosas, ¿no? Un montón que después vamos a ir viendo a través de la epístola. Y todo eso hace que sea muy parecido a lo que es hoy en día este mundo, ¿no? Lo que la sociedad en la que nos toca vivir. Bueno, Pablo fundó esta iglesia al final de su segundo viaje misionero. Estuvo ahí un tiempito, ¿no? Porque él quería volver a Jerusalén, y de paso, mientras venía a Jerusalén, mientras volvía, pasó por Éfeso, estuvo unos días predicando, fundó la iglesia y se fue, y dejó a Priscila y Aquila, que era un matrimonio que eran discípulos de él, los dejó como encargados. Y después en su tercer viaje misionero pasó de nuevo por ahí y estuvo 2 años predicando en ese lugar. Fue uno de los lugares donde Pablo más tiempo estuvo, ¿no? Y hubo un avivamiento tan grande en Éfeso que mucha gente cuenta en Hechos, ¿no? Que empezaron a traer libros de hechicería, de brujería, y se organizó en Éfeso, ¿no? Una quema gigante, ¿no? De libros. Entonces eso está todo en Hechos, ¿sí? Si ustedes lo quieren leer después, ahí vemos el trasfondo de esa iglesia, ¿no? Y el problema también era que mucha gente de esa que se convertía dejaba de ir al templo, dejaba de consumir las cosas que el templo ofrecía, dejaba de comprar los templitos, ¿no? Dejaba de comprar las estatuas de Diana, ¿no? Y eso causó que haya pérdidas, ¿sí? Causó que las entradas del templo empiecen a caer, y también que los artesanos empiecen a perder, ¿no? Empiecen a perder plata. Entonces los artesanos organizaron una revuelta en contra de Pablo, y las autoridades de la ciudad lo echaron a Pablo, se tuvo que ir. Así que Pablo se tuvo que ir y dejó la iglesia ahí establecida, ¿no? Un tiempo después, cuando volvía de nuevo de su viaje, juntó a los ancianos de Éfeso para despedirse, ¿no? Y les encargó que cuiden a la iglesia, ¿no? Y les dijo algo terrible, ¿no? Les dijo que aún de entre medio de ellos iban a surgir falsos maestros, ¿no? O sea, les pidió que cuiden la iglesia, les pidió que cuiden a las ovejas, ¿no? Pero les advirtió, ¿no? Que iban a surgir falsos maestros, y que aún de entre medio de ellos iban a surgir, ¿no? O sea, les dijo que tengan cuidado, ¿no? Tengan cuidado, porque aún de entre medio de ustedes van a levantarse lobos vestidos con piel de oveja, y que tengan cuidado de la doctrina, ¿no? Así que bueno, eso fue una advertencia de Pablo. Y bueno, siguiendo un poquito con el trasfondo, ¿no? Saben que hay otra carta en la Biblia a los Efesios, no sé si sabían. Esa carta está en Apocalipsis capítulo 2, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Juan, escribe al ángel o al líder o al pastor de la iglesia en Éfeso? Y ahí nos podemos ver un poquito qué resultado dio la charla de Pablo, ¿no? Vemos que los efesios se habían preparado, ¿no? Se habían preparado en la palabra para poder descubrir a los falsos maestros, ¿no? ¿Se acuerdan? Le dice, no, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y cómo descubriste, ¿no? A las personas que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado falsos. O sea que en la parte, por último, en el punto 3, acuérdense que si ustedes quieren les vamos a pasar después la cartilla. Esto de lo que estoy hablando está todo en la cartilla que hicimos, ¿no? Para que podamos estudiar mejor.
Y en el punto 3 se habla de otra carta a los Efesios. Esta carta está en Apocalipsis capítulo 2. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Juan, escribe al ángel, al líder, al pastor de la iglesia que está en Éfeso? Y le empieza a decir, ¿no? A decir, primero a halagar por algunas cosas buenas que tenía, ¿no? Y una de las cosas que halaga el Señor, de la cual habla bien el Señor de la iglesia de Éfeso, era que era una iglesia que se había preparado para descubrir a los falsos maestros, ¿no? ¿Se acuerdan que Pablo les advirtió, ¿no? Miren que de entre ustedes van a venir falsos maestros. Y una de las cosas buenas que hicieron los efesios fue prepararse, ¿no? Cuando vengan los falsos maestros los vamos a descubrir. Eso está bueno hoy en día, ¿no? Porque si uno ve, hoy en día tenemos un montón de estudios por todos lados, ¿no? Podemos ver en YouTube, podemos ver, no sé, en un montón de redes sociales, gente que habla en nombre de Dios, que habla en nombre de la Biblia, y que a veces dicen cada cosa, y el problema es que hay muchos creyentes que le creen, ¿no? Hay muchos creyentes que... Y la Biblia nos dice que estas personas son lobos, ¿no? Vestidos con pieles de oveja, que lo único que quieren, como dice Pablo en Timoteo, es sacar ganancias materiales, ¿no? Son personas materialistas que lo único que piensan es en sacarle el dinero a la gente. Y bueno, lo que tiene de bueno los efesios es que se prepararon para eso, ¿no? Jesús le dice, ¿no? ¿Cómo has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son? Y los hallaste falsos, ¿sí? Así que esa parte estuvo buena, pero tenían un problema, ¿no? El problema era que habían dejado el primer amor, el amor por Cristo, ¿no? O sea que una parte la aprobaron, eran personas que se dedicaron al estudio de la Biblia, pero la otra parte, tanto estudiar la Biblia, los llevó a olvidarse de la otra parte importante, que es la relación personal con Jesús, ¿no? Y esto nos enseña algo importante, ¿no? Que es importante leer la Biblia, es importante estudiarla, es importante saber de la Biblia para poder descubrir, ¿no? A estos falsos maestros. Es importante conocer bien la Biblia, pero también es importante mantener una relación personal con Jesús, ¿sí? Es importante que no nos olvidemos. Mayormente es como que hay una separación, ¿no? Están las personas que estudian mucho la Biblia, pero que son fríos, ¿no? Espiritualmente, y están, ¿no? Así somos más o menos los pentecostales, ¿no? Nos gusta el espíritu, esto, lo otro, pero no nos gusta mucho leer la Biblia, ¿no? Sí nos gusta leer la Biblia, pero no nos gusta estudiarla, ¿no? Y hasta había textos que usábamos de excusa para no estudiar la Biblia, ¿no? Pero ninguna de las dos cosas se oponen, ¿sí? Las dos cosas son importantes. Es importante que leamos la Biblia, es importante que la estudiemos, que nos preparemos para predicar, para enseñar, para descubrir a estos falsos maestros, pero también es importante que podamos acercarnos a Jesús todos los días en oración. Es más, si uno estudia bien la Biblia, como debería estudiarla, la Biblia es la que nos ayuda a conocer más a Dios, ¿no? Jesús una vez les dijo a los escribas y a los fariseos, ustedes leen la Biblia porque les parece que en ella van a encontrar vida eterna, y esas son las que hablan de mí. O sea, la Biblia habla de Jesús, ¿sí? Cuando más leemos la Biblia, cuando más la estudiamos, más tenemos que conocer a Jesús. Si el estudio de la Biblia nos aparta de Dios, es una contradicción ilógica, ¿sí? Porque cuando uno más estudia la Biblia, más relación personal tiene que tener con Cristo, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que queremos hacer, ¿no? Queremos estudiar la Biblia, queremos saber más acerca de... Pablo habla mucho en Efesios, ¿no? de esos falsos maestros, ¿no? En el capítulo 4, pero lo que más queremos es que podamos conocer al Señor, ¿sí? Que podamos tener una relación personal con Él. Así que bueno, espero que este estudio nos ayude, ¿sí? Nos ayude a poder conocer más a Jesús. Bueno, el libro de Efesios lo podríamos separar en dos partes, ¿sí? Está la primera sección que abarca el capítulo del 1 al 3, que es una sección doctrinal. En esta sección Pablo nos enseña
un montón de cosas que nos prepararían para la siguiente sección. Pablo tenía esta virtud, ¿no? Él siempre primero escribía una sección donde enseñaba cosas y después la segunda parte era donde teníamos que poner en práctica las cosas que nos enseñaba en la primera parte, ¿sí? Así que Pablo en esta sección nos habla de nuestra nueva posición en Cristo, nos habla del poder que tenemos como cristianos, ¿sí? Nos habla de que hemos sido trasladados del reino de este mundo al reino de Cristo, ¿sí? Al reino del Señor, que antes éramos enemigos del Señor y ahora pertenecemos a su pueblo, y que nuestra fuerza y nuestro poder vienen de Dios, amén. Que no podemos nosotros hacer nada por nosotros mismos, pero que con el poder de Dios podemos tener una vida de victoria. Hoy en día hay mucha gente, muchos cristianos que se rindieron ya a vivir una vida mediocre, ¿no? No me refiero al estudio, ni a la economía, ni me refiero a su vida cristiana, ¿sí? Hoy en día muchos se rindieron a decir, bueno, hasta muchos dicen debe ser que Dios quiere que sea así, ¿no? No puedo vencer esto, no puedo tener victoria sobre esto otro. Hay muchos cristianos que tienen debilidades, que cargan por años y no las pueden dejar. Y Pablo en esta primera sección nos habla y nos dice que en Cristo tenemos poder para dejarlo. Así que Pablo nos da las armas necesarias para poder tener victorias sobre el pecado. Y en la segunda parte, que vendría a ser desde el capítulo 4 al 6, es la sección práctica, ¿no? Donde Pablo nos dice, bueno, muchachos, Dios les dio todas esas armas, ahora vivan de acuerdo a esa vocación, como dice el capítulo 4 empieza, ¿no? Que tenemos que vivir de acuerdo a la vocación con la cual fuimos llamados, ¿no? Es muy lindo todo lo del capítulo 1 al 3, pero bueno, a partir de ahora, muchachos, teniendo el poder del Espíritu Santo, teniendo todas las promesas que Dios nos dio, vivamos conforme a todo eso, ¿sí? O sea, es una parte práctica donde Pablo nos dice cómo tiene que ser nuestra vida. Pero no nos dice solamente cómo tiene que ser nuestra vida, sino nos explica de dónde podemos sacar el poder. Porque en la iglesia el problema es que muchas veces se dice, bueno, ahora sos cristiano, tenés que dejar de hablar malas palabras, ¿no? Tenés que dejar de fumar, tenés que dejar de tomar, tenés que dejar de ver cosas que no se tienen que ver, tenés que dejar de contar chistes con doble sentido, ¿no? Nos dicen todo eso, pero no nos dicen cómo hacerlo. Y nos encontramos con que nosotros no podemos, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, ¿no? Hay cristianos que viven atados a un montón de cosas, ¿no? Y no las pueden dejar. Y Pablo en la primera sección nos da el secreto, ¿sí? Así que en la primera parte vamos a estudiar el secreto para vivir una vida cristiana victoriosa, ¿sí? Una vida cristiana de verdad, ¿sí? Una vida cristiana al 100%, no una vida cristiana mediocre, sino una vida cristiana en Cristo, ¿sí? Una vida cristiana con el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Así que bueno, vamos a seguir, ¿no? En las próximas clases. Que Dios los bendiga.